saben cuánto extraño la presencialidad en ese sentido. No tener que llamar a lista ni nada de estas situaciones. Bueno, eso va a mejorar el próximo semestre si todo sale bien. Listo, chicos. ¿Cómo les fue con la actividad? Con la primera nota de este corte. ¡Ay, vengan! ¿Quién es el monitor al fin? Ay, ya, créanme, muchachos, que es que a mí se me olvida. Yo, profe, Angie Ramos. Angie. Tienes toda la... Angie, otra vez para las personas nuevas y para las personas que no han prestado atención en las clases, por favor en el chat coloca el link del grupo de WhatsApp para que después no digan que no sabían, que no sé qué, que sí sé cuándo, ¿vale? Angie, por favor. Listo, profe. Recuperar la nota que no tengo. Listo, Angie. Ya que estamos ahí, vamos a ver. Entonces, de los que han sido juiciosos desde la primera clase, Gisela, Mabel Gisela. Presente, doctor. Hola, Mabel, ¿cómo está? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Mabel, ¿cómo le fue con la actividad de clase? Doctor, la verdad me fue, mal porque no logré entregarla a tiempo. Pues mi compañera la estaba subiendo, pero se le cayó el internet, siendo las 10:58, y cuando quisimos ya que el internet llegó, ya eran las 11:01 y ya la plataforma estaba cerrada. Pero no le escribimos a usted porque no teníamos pruebas para justificar esos argumentos. Muy bien, va muy bien encaminada, Mabel Gisela. La voy a tener en cuenta en esa situación. El aforismo del derecho dice: dame las pruebas y te daré el derecho. Yo se acuerdan que, y menos mal creo que me puso atención, los voy a tratar como si estuvieran en un juzgado. Yo sé que se presentan circunstancias, porque a mí también se me presentan circunstancias, pero vamos a tratar de ser lo más rígidos en ese sentido. Bueno, Mabel, entonces, pero sin embargo, explíquenos, a ver, Mabel, ¿qué escribió usted en su actividad? Voy a buscar. La primera pregunta. Sí, voy a buscar porque no me acuerdo qué fueron las preguntas que les hice. Se le pasa a uno. Ustedes no me la van a creer, estoy dirigiendo 6 cursos y ya tengo 230 estudiantes a mi cargo. Me queda casi imposible aprenderme los nombres de todos. Bueno, la primera actividad era Unicinú Perdona. ¿Se inscribieron? Sí, señor. Muy bien. ¿Dejaron la constancia ahí? ¿Le tomaron la captura? Sí, sí la tenemos. Entonces, pues ahí les van a llegar ciertas actividades. Es una actividad que la universidad está desarrollando. Su fin es aprender a perdonar a esas personas que nos hicieron daño, a las que les tenemos cierto recelo, mejor dicho, a tener ese corazón libre, puro, limpio. Es una actividad bastante interesante y además, hasta donde tengo entendido, las personas que participan de manera activa van a recibir pues unos premios. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Bueno, segunda actividad. Mabel, ¿qué es la autonomía de la voluntad? ¿Qué entendió usted por autonomía de la voluntad? Es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y por tanto para crear derechos y obligaciones. Este concepto lo saqué de la sentencia constitucional 934 de 2013. A ver, déjame buscarla. Inferir que la autonomía de la voluntad consiste en el poder propio que tienen los particulares para autorregular sus propios intereses y determinar el contenido de los negocios jurídicos celebrados dentro de las distintas relaciones, ya sean económicas o sociales, en las que se puedan manifestar. Muy bien, la felicito porque consultó una sentencia de la Corte Constitucional. Dice, sentencia 934 de 2013, magistrado ponente Nilson Pinilla. Dice, de la autonomía de la voluntad privada,
Es la autonomía, es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer. Se me perdió. Para disponer de sus Eso intereses sí, con sin intereses efecto con efecto vinculante. vinculante y por tanto para crear derechos y obligaciones con los límites generales del orden público y las buenas costumbres para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación. Muy bien, la felicito. Ahora, usted buscó ahí, ¿me puede colaborar a traducirme esas palabras con sus palabras, Mabel? Sí, yo le dije que la autonomía de la voluntad, o sea, de esa sentencia podía inferir que consiste en el poder propio que tienen los particulares para autorregular sus propios intereses y determinar el contenido de los negocios jurídicos celebrados dentro de las distintas relaciones, ya sean económicas o sociales, en las que se puedan manifestar. Bueno, digamos que sí está bien, Mabel, lo que pasa es que yo en este pedacito, en esta etapa de la definición, yo solamente quería hablar de la autonomía de la voluntad. Y usted se me metió ya con la autonomía negocial o con la autonomía contractual. Pero no es que esté mal. Lo que pasa es que la autonomía de la negocial o contractual está inmersa dentro de la autonomía de la voluntad primada. Pero si le parece, le vamos a dar pie a otro de sus compañeros para que nos ayude a entender un poquito más qué es esa autonomía de la voluntad. María José Vázquez. María José. Presente, profe. Ok, ayúdanos. ¿Cómo le fue con la actividad? Bien. Cuando uno les pregunta ahí no es para que le contesten así no bien, sino para que digan, profe, yo esto es lo que encontré. Dígame, María José. Bueno, esto fue lo que encontré. Kant afirma que la condición humana tiene la capacidad de autodeterminarse. El corte de su teoría es eminentemente formal, basada en dos elementos de la noción de voluntad y la noción de la ley. Determina que los actos humanos son morales por sí mismos, dada su propia naturaleza y siendo independientemente de la voluntad de quien los realiza, ya que están influenciados por el carácter racional del hombre, que toma una decisión inspirada en unos motivos que le sirven para justificar sus actos. Por lo tanto, se concluye que para Kant la voluntad es autónoma y cada uno labra su propio destino. Muy bien. ¿Dónde consiguió esa definición, María José? Ya va, le digo el documento, profesor. Sí. Ya. Eso era lo que necesitaba, que consultaran en internet y todo eso. A ver, el documento se llama Autonomía de la Voluntad, Decadencia o Auge, de la revista Verba Iuris. Muy bien, listo, muy bien. Explíqueme con sus palabras qué es eso de la autonomía de la voluntad privada, con sus palabras. ¿Qué entendió de lo que escribió? Porque precisamente la actividad es para que me lo escribieran, para que se les quedara un poquito en la cabeza esa definición. A ver, María José. ¿La privada o la autonomía de voluntad general? Pues es que es esa, la autonomía de la voluntad, la general. ¿Qué significa eso? Hubo una palabra que usted dijo que me llamó mucho la atención. Yo creo que para lo que yo entendí sobre Kant es que cada uno tiene como la posibilidad de abrir su camino o de elegir ciertas cosas, ¿no? Ahí va la autonomía de cada persona. Sí, independientemente de quien lo realice, es lo que yo entendí. Bueno. Porque ya eso ya va en el carácter racional de cada hombre. Sí, del carácter racional, eso es lo importante, o sea, yo solamente puedo hacer lo que socialmente está permitido, eso es lo racional, ¿no? Porque lo irracional es hacer lo que yo quiera, una anarquía. Esta palabra de autonomía de la voluntad, esto es muy jurídico, ¿no? Pero nosotros conocemos esa autonomía de la voluntad desde hace muchísimo tiempo con otra palabra, que se llama libre albedrío. Libre albedrío es tomar autodeterminaciones frente a ciertas circunstancias, ¿cierto? O
sea, la libertad que nosotros tenemos de manera subjetiva de tomar ciertas decisiones frente a ciertos comportamientos o ciertos sucesos que se están presentando, sin tener la intervención absolutamente de nadie, solamente de nuestra moral, de nuestras sanas costumbres, incluso de nuestra conciencia, lo que podemos decir como conciencia. A ver, aquí levantó Andrés. Cuéntame, Andrés. Doctor, bueno, yo sí estoy de acuerdo con la compañera cuando dice que a lo que el ser humano quiere hacer, o sea, siempre y cuando se esté basando en las leyes que ya él sabe que tiene en la sociedad, siempre y cuando no perjudique ningún bien jurídico tutelado. Entonces, pero ¿usted se basa en las leyes naturales o en las leyes positivas? En esa afirmación que está haciendo. En ambas, porque si bien vamos a las leyes naturales, es todo lo que emana de Dios. Entonces, para tener un bien, para tener moral en la sociedad y no perjudicar a nadie, hay que basarse en las dos leyes. O sea, usted nos está hablando de una autonomía de la voluntad de tipo moral, ¿cierto? Y podemos meternos en una autonomía de la voluntad de tipo también ético, ¿no? El comportamiento como persona. ¿Sí es así? Sí. Muy bien. Angie. Hola, profe. Hola. ¿Qué nos ibas a decir? Bueno, yo no iba a decir nada, pero si me pregunta por la primera pregunta, ¿qué es lo que está socializando ahora mismo? Pues yo tengo que la autonomía de la voluntad privada es la facultad de los particulares para regir y ordenar su propia conducta mediante sus normas sin depender de nadie ni ser obligado a ello por algún impulso externo. Pues yo entiendo de esto y es que a partir de este principio de autonomía de la voluntad, lo que es que los sujetos negociales pueden configurarla en un ámbito de libertad, en el sentido de que ellos pueden decidir libremente si establecen o no alguna relación jurídica, con quién lo hacen o con qué contenido del contrato hacerlo. Ok, quitemos la palabra de relación jurídica, pues aunque casi todas nuestras relaciones son jurídicas, pero para todavía no meternos en ese ámbito. Muy bien para todos. Pues sí, efectivamente la autonomía de la voluntad es esa posibilidad que tenemos nosotros de autodirigirnos, de determinar nuestras formas de comportamiento. Por eso cuando Andrés hablaba de Dios, yo le metí que era una definición más moralista, más ética, ¿sí? Lo que yo creo que debo comportarme y cómo debo dirigir y cómo debo realizar ciertas actividades. Ese es un comportamiento muy religioso. Pero todos sabemos que es que desde ahí es que empiezan esas normas positivas, desde la religión. Efectivamente, la autonomía de la voluntad es esa posibilidad de autodeterminación, de determinar qué es lo que quiero hacer, de autogobernarse y autodisposición, todo inmerso, el ser subjetivo de la persona. ¿Qué es lo que pasa con esta autonomía de la voluntad? Que como lo dijo Andrés correctamente, pues esa autonomía no es absoluta, sino esa autonomía está limitada por la misma sociedad y las leyes que la sociedad establece para el conglomerado. Sin embargo, pues la sociedad nos da unos límites. Usted diga, haga, usted es libre de hacer lo que quiera, pero hasta cierto límite. Como cuando la mamá de uno le dice, sí puede salir, pero hasta las 11 de la noche. De ahí ya no puede salir, su autonomía está limitada. Mientras no son las 11 de la noche, pues usted puede salir a donde quiera. Esta autonomía de la voluntad, si bien es cierto, es esa fórmula de autogobernarse, de autodisposición, pues esta tiene una posibilidad de manejar todo lo que tenga que ver con su patrimonio. Y ahí es cuando entramos en la parte de las relaciones jurídicas que hablaba Angie.
de determinar si tiene un patrimonio, de cómo lo conforma, de cómo lo dispone, de cómo lo gasta. Pero no solamente lo podemos ver en esa situación patrimonial, sino de todos sus intereses naturales, sus intereses sociales, sus intereses familiares. Esa disposición de cómo quiere usted mostrársela a la sociedad es la que determina esa autonomía y la voluntad. Hagan lo que quieran, yo los dejo, pero hasta ciertos límites. Así las cosas, nosotros podemos decir que cuando una persona se expresa, cuando una persona realiza ciertas actuaciones, ejerce su autonomía, pero lo hace en ejercicio de ese derecho que esa misma persona le otorgó al Estado. Es que el Estado me prohíbe. No es que el Estado le prohíba, es que usted cedió parte de su autonomía a ese cuerpo, a ese conglomerado, para que a usted lo guiara de la mejor forma en que deba comportarse. No obstante, pues el Estado solamente le establece límites, pero usted puede pensar, puede tener sus necesidades, puede tener sus pasiones de manera libre. Y en cada persona son diferentes. Si bien pareciera iguales, cuando dos personas se enamoran, dirán, es que estamos enamorados. Sí, eventualmente están enamorados, pero cada uno de una forma diferente. No es comparable la autonomía y la voluntad frente a la otra, porque las necesidades de cada persona son diferentes. Lo que es comparable es esa posibilidad de ejercer esa autonomía. No obstante, dentro de esa autonomía privada, es decir, de cada persona, encontramos un tipo de autonomía específica, que es la autonomía negocial o autonomía contractual, que en pocas palabras, y citando lo que dice Angie, son esas relaciones jurídicas que nos generan obligaciones. Entonces, a mí me gustaría que otra persona nos diferenciara un poco o nos explicara qué es la autonomía negocial o la autonomía contractual. Sergio Luis Escobar, Sergio Luis, ¿qué es la autonomía contractual o negocial? Sí, profe, aquí presente. Dale. Bueno, esa autonomía negocial pues supone aquel valor jurídico que reconoce el ordenamiento a los intereses que la persona desea. Tradúzcame esas palabras. En otras palabras, mejor dicho, dígame qué quiso decir. O sea, prácticamente es que, bueno, o sea, teniendo en cuenta que sí, la autonomía voluntad es considerada aquella, sí, determinación propia. O sea, la autonomía negocial es tomar esa autonomía propia y, o sea, reconocerle, o sea, el ordenamiento jurídico le reconoce un valor a esa autonomía. Esa autonomía de dos partes. Pero, ¿cuál es ese reconocimiento que le hace la norma de esa autonomía contractual? Profe, o sea, como un reconocimiento obligatorio, ¿no? Muy bien, es obligatorio. ¿Pero por qué es obligatorio? ¿Por qué la autonomía privada es autodeterminación y la autonomía negocial es obligatoria? Profe, la autonomía negocial es obligatoria puesto que, o sea, no hubo ningún vicio en el momento de expresar esa voluntad. Así lo quisieron las partes y esa autonomía se respeta y pues tiene un valor en el ordenamiento jurídico. Perfecto, pero ¿por qué se respeta? ¿Por qué es obligatorio? ¿Por qué se tiene que respetar? Bueno, ¿quién le ayuda a Sergio? Vamos a buscar. Sergio, dígame un número del 1 al 50. El 25. 25. Dana Marcela, ayúdeme explíqueme, ayúdenos con Sergio a entender qué es la autonomía negocial. Hola, buen día, ¿me escucha?
Sí, señora. Bueno, profesor, así como decía mi compañero Sergio, yo opino que es la facultad que tienen las partes de elegir la manera en cómo va a llevarse a cabo su contrato. Es como que entre ellos mismos se ponen de acuerdo cómo quieren que sea. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más es la autonomía negocial? Es la base del consentimiento de cada parte contratante. Esta voluntad puede adoptar la forma de manifestación. O sea, como le decía, ellos pueden dialogar entre ellos, ponerse de acuerdo entre ellos o cada uno decir, no, yo quiero que el contrato sea de tal forma. Muy bien. De acuerdo entre ellos, pues opino yo. No sé si estoy pues en lo correcto. Sí, estás en lo correcto, nos falta un poquito, pero vamos bien. Bueno, muchachos, frente a la autonomía negocial, podemos seguir diciendo que es esas relaciones que existen entre los particulares que nos permite obligarnos, atarnos con un vínculo obligatorio en el cual debemos cumplir. Resulta que para el derecho, la autonomía que le interesa al derecho no es la autonomía privada, es autonomía de la voluntad que ustedes inicialmente dijeron, que si bien es cierto, la regula, lo único que le establece límites. Si quiere salir a la calle, salga. Si quiere salir como quiera, salga. Siempre y cuando usted no afecte las buenas costumbres. Son cánones de comportamiento, esa autonomía que se refiere a la autonomía privada o a la autonomía de la voluntad. Pero al derecho rígido, al derecho que nosotros estamos estudiando, le interesa la autonomía negocial. ¿Por qué le interesa la autonomía negocial? Porque el derecho ahí sí entra a intervenir frente a esas relaciones jurídicas que los particulares de manera autónoma quieren establecer. ¿Y por qué la entra a regular? Porque una vez las dos autonomías de los dos extremos se conjugan en una sola, se vuelve ley. Y al ser ley es obligatoria. Al ser obligatoria y para procurar el ordenamiento social, el orden justo, el orden económico, le genera una mayor importancia y un mayor interés y una mayor obligatoriedad. Lo que usted se compromete lo tiene que cumplir, porque si no cumple, queda sancionado. Ahora me van a decir, pero es que en el ordenamiento social también pasa eso. Sí, pasa eso. Pero si se dan cuenta, cuando hablamos de ordenamiento social, esas normas buscan es las generalidades. Que yo sanciono a una persona es para que los demás no me cometan ese mismo exabrupto o ese mismo ilícito. Cuando yo sanciono en materia contractual, sanciono es el incumplimiento de esa voluntad que usted expresó de manera libre. Si usted se comprometió a algo es porque quería cumplirlo, lo debía cumplir, lo tiene que cumplir. Me trajo a curiosidad una frase de uno de los grandes escritores aquí de Colombia, que es el doctor Inestrosa, en uno de sus libros de Obligaciones, y dice, y nos explica la autonomía negocial como de la siguiente manera. Es un poder reconocido a las particulares. Inicialmente, cuando nosotros hablamos de reconocimiento, significa que algo más grande que nosotros nos está dando esa potestad. Entonces, métase en algo. No un Dios, no un ser divino. Algo más grande que nosotros. Nos da esa posibilidad. O sea, nos autoriza. ¿Y a qué nos autoriza? Para disciplinar por sí mismos sus propias relaciones. Entonces, señor, usted es libre de relacionarse jurídicamente con quien quiera. Lo autorizo.
Entonces es como cuando el papá le dice, no te metas con ese niño. En la autonomía negocial es lo mismo. Yo los dejo a ustedes hacer y que se relacionen entre sí como quieran. Pero además les reconozco como esa posibilidad, yo los cuido. ¿Y yo los cuido cómo? Les reconozco una esfera de intereses y un poder de iniciativa para la reglamentación de los mismos. Entonces, yo les voy a cuidar esa autonomía negocial para que no salga alterada o no salga vulnerada. ¿Sí? Y al reconocerles esos intereses, les doy una garantía para que ustedes estén tranquilos en el momento en que ejerce esa autonomía negocial. Entonces, la autonomía de negociar nosotros la podemos ver desde el lado de esa posibilidad, ya esa facultad de disposición del particular unida a ese poder normativo contenido en el ordenamiento jurídico. Pero son separados. Mi autonomía de disposición de unirme con alguien, más ese reconocimiento, unidos en uno solo, en donde se colaboran. Y al colaborarse generan lo que ustedes conocen como negocio jurídico o contrato. Pero contrato es una forma de explicar lo que nosotros queremos hacer. Nosotros llamamos un contrato para tratar de identificar, para nosotros entender qué lo queremos. Contrato compraventa, contrato arriendo, para saber que es que en una compraventa yo estoy trasladando el dominio de la cosa. En un arriendo solamente le estoy dando la tenencia. En un mandato le estoy dando la posibilidad que usted dirija mis negocios. En un comodato le estoy entregando también la tenencia para que después me la devuelva con mejoras. Se me olvidó el otro contrato. En un depósito, en el contrato llamado depósito, para que usted me cuide mi pertenencia y cuando termine el tiempo o la condición me devuelva esos elementos en las mismas condiciones de cuidado que yo se las entregué. Esa es esa unión. Pero esa unión no solamente es yo le entrego las cosas, yo le vendo las cosas. La posibilidad de disponer de mi patrimonio. En ese momento llega el Estado a través de sus normas y dice, hágalo, pero yo le voy a poner unas reglas. Usted no puede vender su bien inmueble por más del doble, comprarlo por más del doble del precio normal del mercado, aunque existe una posibilidad determinante de determinar el precio, usted lo diga, o usted como vendedor no puede recibir menos de la mitad del precio real. El contrato de arrendamiento, usted da en tenencia su bien, y eso no significa que la persona lo utilice durante 10 años, entonces se prescriba a favor de él. No, la ley nos da esas normas. Entonces, podemos entender que entonces los particulares o nosotros como personas con capacidad disponemos de nuestros intereses para satisfacer necesidades, pero nosotros no creamos derecho, simplemente reglamentamos esos intereses. No obstante, aquí aparece una situación que es bastante interesante. Si bien es cierto, nosotros cuando hacemos esas relaciones contractuales no creamos derecho, porque no estamos en la potestad de hacerlo, sí creamos ley. Cuando ustedes se relacionen con otra persona jurídicamente y en materia de negocio jurídico, crean ley. Y es por eso que la tercera pregunta venía a qué significaba el pacta sunt servanda.
Entonces, ¿quién me ayuda a entender qué es el pacta sunt servanda? Vámonos con Lina María Zúñiga. Lina María, Presente, profe. ¿qué es el pacta Presente. sunt servanda? Bueno, profesor, el pacta sunt servanda, yo lo encontré en el artículo 1602 del Código Civil. Dice que... Lina, aprenda. No cometamos los mismos errores de los abogados antiguos como yo. No se dice 1602. Se dice artículo 1602. Entendido. Muy bien. Ok. Bueno, dice que todo con... Sí, dígame. No, sigue. Dice, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por consentimiento mutuo o por causas legales. Bien. En relación con la autonomía de la voluntad y la voluntad negocial de los particulares, desprende que lo expresado en el contrato es el fiel reflejo de la intención y la voluntad común de las partes y que por lo tanto, atendido su autonomía privada como el poder de autorregulación de sus intereses, los contratantes por lo general no pueden negarse a cumplir con las obligaciones asumidas al contrato. Muy bien, eso significa. Ahora con sus palabras, ¿qué es el pacta sunt servanda? O sea, con mi propia palabra, profesor, el pacta sunt servanda nos quiere decir que los contratos están para cumplirse en base a nuestra autonomía de la voluntad. Muy bien, Lina. Eso es, los contratos están para cumplirse. Así de sencillo, ustedes no tienen que entender nada más. Si ustedes determinan en su autonomía negocial, si libremente, sin ningún vicio, sin ninguna fuerza, ustedes manifiestan su autonomía, ustedes tienen que cumplir el contrato. Llueva, truene, relampaguee. El efecto, lo que siempre ustedes van a buscar es satisfacer sus necesidades. Ese es el cumplimiento del contrato. Sin embargo, se presentan ciertas circunstancias en la ejecución del contrato o incluso antes de la ejecución del contrato que puede generar ciertas imposibilidades de ejecución, ya sea como dijo su compañero, porque venían eventualmente con un vicio o con un defecto que imposibilidad de su ejecución o generaba un peor daño que sin la ejecución. Entonces, cuando nosotros hablamos del pacta sunt servanda, no lo podemos relacionar con la autonomía de la voluntad privada, porque ya se dan cuenta que la autonomía de la voluntad privada tiene que ver es con esa potestad de autodisposición. Entonces, es una etapa, el pacta sunt servanda es una etapa posterior. Yo puedo hacer lo que quiera, pero es que también puedo no suscribir ningún negocio jurídico. Entonces, no en todas las situaciones de la autonomía de la voluntad está el pacta sunt servanda. No obstante, cuando eso es lo más general, la regla es la autonomía de la voluntad. Cuando señalamos o cercenamos un poquito más esa autonomía de la voluntad general, ni nos metemos a la autonomía negocial, ya empezamos a ver luces del pacta sunt servanda. ¿Y por qué solamente luces? Porque la autonomía en la negocial no es lo mismo que el pacta sunt servanda. La autonomía en la negocial es esa facultad de disponer de mis intereses patrimoniales, ¿sí? De determinar qué es lo que quiero hacer con mi patrimonio, básicamente. Cuando la autonomía de la voluntad negocial de un extremo y del otro extremo se unen y establecen los efectos, lo que ustedes dicen, hacen un contrato, vamos a utilizar inicialmente esas palabras así, muy básicas, crean un contrato, ahí sí se habla del pacta sunt servanda. ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza su autonomía negocial, dispone de sus intereses. Es decir, yo pongo a disposición del otro extremo mis intereses para ver si el otro extremo los acepta y los satisface y pasa del otro lado de la misma situación. Hablemos de contratos bilaterales en donde los dos extremos tienen unos intereses que subsanan. Cuando ya disponemos, dejamos claros cuáles son los intereses, cuáles son nuestras necesidades, se crea ley.
ley, y esa se llama la ley convencional, que es diferente a esa ley positiva, a esa ley que nosotros encontramos aquí en este libro llamado Código Civil, pero que está regulada por el Código Civil. No es que sea diferente, totalmente opuesta, simplemente que el Código Civil le permite a esas personas disponer de esas facultades, con los límites que él dice. Hagan lo que quieran frente al negocio. Llámenlo como quieran, ese negocio. Dispongan de sus intereses. Pero cuando ustedes se obliguen, ya sea de manera escrita, ya sea de manera verbal, yo hago valer esas obligaciones. Y creo esa estipulación del artículo 1602 que nos habló Lina, que lo vamos a leer otra vez para que no se nos olvide, Lina. ¿Cuál es el 1602 otra vez? Despacio, claro. Sí, señor. Dice, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por consentimiento. Invalidado. Entre mutuos. Bueno, dejémoslo hasta ahí nomás. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. A mí me gusta harto ese artículo 1602 porque nos da la definición general de contrato y además es que nos está dando de verdad la definición. Profesor, estoy teniendo problemas con mi internet. Sí, es que se me fue la luz y estoy con datos, pero se me está cayendo. Tranquilo. Suba hacia el palo de mango que allá coge la señal. Entonces, les decía que a mí me gusta mucho ese artículo 1602 porque nos dice el alcance del contrato o del negocio jurídico y nos da la definición correcta de los sujetos que se encuentran en esa disposición de la autonomía de la voluntad. Acordémonos, chicos, yo sé que ustedes tienen la costumbre y vienen con costumbre del normal uso del vocablo y de pronto porque profesores de otras áreas pues así lo mencionaban, ¿no? De sus clases de obligaciones, de sus clases de introducción al derecho. Pero es que aquí ese artículo 1602 nos dice que los extremos negociales, cuando nosotros nos referimos a un contrato, se llaman contratantes. Si bien es cierto el Código Civil nos trae esa palabra partes, yo ya les había dicho que a mí no me gusta que usemos esa palabra partes, porque es que en una síntesis y en un análisis juicioso, cuando yo contrato con alguien, yo no estoy en un conflicto, yo estoy en una colaboración. Cuando se habla de partes es conflicto. En cambio, cuando estamos en una colaboración en donde yo quiero satisfacer sus necesidades y usted quiere satisfacer mi necesidad, utilicemos una palabra más amigable, más que los identifique correctamente. Y aquí el 1602 nos dice, son los contratantes. A mí me gusta hablar de sujetos negociales o extremos negociales para entender que hay dos lados de un mismo interés que quieren satisfacerse. Entonces vamos a tratar de cambiar esa palabra de partes y dejar la palabra partes para las demandas. ¿Listo? Parte demandada, parte demandante. Que ahí sí hay un conflicto. Cuando nosotros lleguemos a la interpretación del negocio jurídico y a las nulidades del negocio jurídico, vamos a entender por qué es que es mejor ahí sí llamarlos partes. Porque es que usted y yo no nos pusimos de acuerdo en la ejecución del contrato, entonces ahora sí estamos en una confrontación. Entonces, el aforismo latino pacta sunt servanda se relaciona básicamente es con esa autonomía negocial, pero no significa que es la autonomía negocial. El pacta sunt servanda es la ejecución de esa autonomía negocial, pero no solamente la autonomía negocial de uno de los dos extremos, sino la autonomía del negocial está conformada no por un extremo, sino por los dos contratantes. Cuando nosotros hablamos de ese vínculo que existe entre los intereses de los dos extremos, ahí se habla de la autonomía negocial. Cuando se crea esa autonomía negocial, se crea contrato, y al crear contrato se crea ley. Por eso es que el contrato
contrato está conformado y se colabora, no es que se oponga, se colabora de dos leyes. Una ley de primer rango, que es la autonomía, la ley positiva, la que está contenida en el código, y la ley convencional, que es la que está contenida en ese negocio jurídico que usted y yo construimos. Muy bien. Ahora bien, teniendo en cuenta esas explicaciones, a mí me gustaría que me dijeran, y esa fue la segunda parte del taller, les hice una pregunta bastante capciosa que querían que ustedes me contestaran. Entonces, Dana, dígame un número del 1 al 50. El 35. María Andrea Peña. María Andrea, por favor, teniendo en cuenta lo que hemos hablado aquí en clase, cuando yo ejerzo mi autonomía privada, específicamente a la referida a la autonomía negocial, ¿yo genero ley? ¿Yo creo ley? ¿Usted qué opina? Aquí les voy a colocar la pregunta. ¿Sí ven? Es que, María Alejandra Peña, es que eso es lo que pasa y por eso es que me gusta. Se fue, falla. Entonces sigamos con el siguiente. Javier Fernando Portillo. Javier. Javier a la 1, a las 2 y se fue Javier también. Pedro Luis Ramírez. Pedro Luis. Listo, Pedro Luis, contésteme esa pregunta. Cuando usted como sujeto autónomo tiene autodeterminación y ejerce la autonomía negocial, ¿genera ley? Sí, profesor. Genera ley porque, o sea, si estoy contratando y ya vimos que el principio pacta subservanda dice que el contrato es ley para las partes. Muy bien, eso es lo que dice el 1602, pero ¿por qué es ley? ¿Por qué se dice que es ley? Si nosotros conocemos la ley es como lo que tenemos en el código. ¿Por qué nos dice el 1602 que cuando usted celebra un contrato se vuelve ley? Andrés Barrera. Profe, porque cuando uno firma un contrato está generando ley para las partes, entonces cada quien se obliga a uno con el otro, entonces si rompe la ley, entonces estaría faltando al contrato, entonces estaría rompiendo la ley que se obligaron a firmar entre los dos. Muy bien, Andrés. Unas palabras muy sencillas, explicó muy bien qué significaba eso de que generar ley. Muy bien, y se llama ley convencional, ya les estaba adelantando, se me había olvidado que les había hecho esa pregunta. Ahora va la segunda pregunta. Andrés, deme un número del 1 al 50. El 12. ¿El qué? El 12. 12. José Julián Buitrago. José Julián Buitrago. Presente, profesor. Dígame. Ok, José Julián. Entonces, teniendo en cuenta que ya entendemos clarísimo todo, que cuando nosotros suscribimos un contrato, creamos un tipo de ley, una ley de segundo orden, se conocen así, porque están supeditadas a esa ley positiva general. Y es una ley de segunda orden porque solamente nos afecta a usted y a mí como contratante, ¿cierto? Pero es ley, es obligatorio de cumplimiento. Si la autonomía y la voluntad me permite autorregularme, me permite contratar con que yo quiera, contratar de la forma que yo quiera para satisfacer mis necesidades, entonces, ¿por qué la misma ley me dice contrate, pero hasta este punto? Es decir, ¿por qué el Estado interviene en esas relaciones jurídico-negociales? Doctor, desde mi perspectiva, el Estado interviene para verificar la legalidad de los contratos y por ende guiarlos a que se realicen de manera correcta, que ninguna de las partes saque mucho más provecho que la otra, o también para que siempre se respete lo pactado.
Muy bien, me gustó la segunda parte que dijo que después de verificar, se me olvidó, que se cumpla lo pactado. Eso sí, pero en pocas palabras es para, la ley interviene, o el Estado interviene a través de la ley positiva, en la ley convencional, porque es que quiere procurar el orden económico y social, que no quede alterado. Ustedes dirán, pero ¿qué pasa si yo compro un carro? Si yo compro un carro y no lo registro, pues es que el orden social puede ser alterado, porque entonces estaríamos transmitiendo la propiedad de un vehículo quizás en falsa tradición, o un vehículo que esté robado, o un vehículo que haya sido utilizado para hechos ilícitos. Obviamente, frente a algunos negocios jurídicos, el Estado genera mayor intervención que frente a otros. El Estado le interesa son los negocios jurídicos, pues que tengan bastante influencia en nuestra sociedad. José Buitrago. Señor. José Julián. Si usted ve que están robando, no, mentiras. Si usted ve que ¿usted qué importancia le da a un negocio jurídico en donde se compra un automóvil y lo compara frente al negocio jurídico en donde usted compra un pan? ¿Es diferente? Deme un segundo que estoy pensando la respuesta, bro. En las bases sería el mismo, sería una compra-venta, pero el valor del objeto, del bien jurídico, el valor del objeto, del bien, es mucho mayor en el del carro que en el del pan. Exacto, muy bien, la respuesta fue muy acertada. En su base es lo mismo, porque los dos son unas compraventas, ¿cierto? Comprar un carro o comprar un pan. Pero lo que pasa es que al Estado no le interesa mucho esa inversión en el pan, pero sí le interesa mucho la inversión en el carro. Primero, pues porque tiene una disposición patrimonial muy alta, ¿sí? Sin embargo, las dos se regulan por las mismas normas. Pero ahora pongamos un caso similar. ¿Qué diferencia hay entre un carro, el mismo carro, que usted, un Mazda, el que quiera, y 2 millones o 2.000 millones de panes? ¿Sería diferente o el Estado sí lo voltearía a mirar? José Julián. Doctor, en ese caso pensaría que el Estado sí voltearía a mirar en el negocio jurídico por la cantidad de dinero que está por medio. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, aquí el Estado mira los negocios jurídicos, depende de la influencia en la sociedad, en su influencia en su ordenamiento económico y su influencia en su ordenamiento social. Por eso es que el Estado no regula los mismos contratos bajo el mismo rasero. Volvíamos a decir, las dos situaciones son compraventas. Comprar un carro o comprar un pan es el negocio jurídico llamado contrato de compraventa. Entonces, el Estado no se fija en el negocio jurídico, sino en la afectación que ese negocio jurídico tenga en la sociedad. Y ahí es cuando entra a regularlo. Yo no puedo permitir que en un negocio jurídico llamado contrato de arrendamiento permita que una persona que dispone de su patrimonio para que otra viva a cambio de un dinero llamado cánones de arrendamiento se apropie de la propiedad. Primero porque es que yo tengo que reconocerle la propiedad a ese dueño y no puedo permitir que mi orden social cambie, porque si no todas las personas que toman en arriendo por alguna situación determinarán que ahora yo soy el dueño. Entonces se generan conflictos sociales que pueden irse hasta el vandalismo, el hurto o las lesiones personales. Entonces ahí es cuando el Estado establece sus límites. Dice, no señor, usted en el contrato de arrendamiento usted podrá vivir 20 años en ese inmueble. Pongámosle 10 años, que es la prescripción extraordinaria. Pero si usted reconoce dueño ajeno, no obtiene la propiedad. Usted sigue siendo un mero tenedor reconociendo dueño ajeno.
Pero si ese dueño se desentiende totalmente de ese inmueble y le toca a usted asumir las características de señor y dueño, ahí sí le permito que usted se apropie, pero siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. No puede ser pura y simple. ¿Cómo? Que usted pague los impuestos, que usted cuide el inmueble, que usted viva durante cierto tiempo en ese bien, que no utilice la clandestinidad, sino que sea visible esa posesión. Y si usted cumple esos requisitos, le doy las herramientas para reconocerlo. Yo he estado a usted como propietario. Esas son las reglas, esas son las formas en que interviene el Estado para regular esas relaciones. Dígame, Andrés, que levantó la mano. Doctor, lo que le iba a decir que es lo que dice el Código Civil es que necesita tener una posición quieta, pacífica y no interrumpida durante 10 años. La prescripción. Exactamente. Extraordinaria. Muy bien. Entonces, bueno, ¿entendieron por qué es que es importante la autonomía de la voluntad negocial? Pues simplemente para disponer sobre nuestro patrimonio. Y cuando disponemos de nuestro patrimonio frente a otra persona, nos obligamos a cumplir ciertos comportamientos para procurar esa conservación del orden público y el orden económico. Entonces, cuando nos obligamos con otra persona, creamos ley. Ojo, creamos ley, más no creamos norma. Es diferente, creamos ley. Pero es una ley convencional que está acompañada, limitada y vigilada en algunos aspectos por la ley positiva. Y esas leyes es lo que por nosotros lo podemos determinar como contrato, la disposición que tenemos frente a esa situación. Entonces yo creo que les quedó muy claro y más con la actividad. Entonces vamos a seguir con nuestro siguiente tema, que esa era la intención de esa actividad. Antes que nada, antes de continuar, yo quiero formularles excusas por no haber podido estar ese día jueves, pero se me presentó una situación que ya no podía aplazar, ya la había aplazado. Yo creo que Angie, pues, a los que les comentó. Entonces, espero que no vuelva a pasar y les agradezco. Y debido a eso fue que colocamos esta actividad. Bueno, unido a esa voluntad negocial y esa pacta sunt servanda, ya les estaba mencionando el interés del legislador para cuidar esa voluntad negocial. Es porque el contrato o el negocio jurídico tienen dos tipos de funciones. Pues tienen muchas, pero dos muy principales, que son una función social y una función económica. ¿A qué nos referimos con la función social? ¿Por qué tiene una función social el contrato o el negocio jurídico? Lo dijo un compañero suyo, creo que fue José Julián, de manera muy amplia. Dijo, el contrato sirve para evitar, prevenir el desequilibrio económico, el desequilibrio social, el desequilibrio cultural entre los mismos integrantes de un núcleo social. Pero está dirigido específicamente a esas relaciones patrimoniales. ¿Y por qué a las relaciones patrimoniales? Porque es que el contrato lo que busca es satisfacer necesidades individuales, simples o complejas, básicas o superfluas. El contrato satisface esas necesidades. Y aquí es lo que le repito, y espero que ustedes se acuerden durante su vida de abogados, y este contenido del artículo 1602, cuando hablamos de contratantes. Cuando nosotros hablamos de negocio jurídico, de cualquiera de sus definiciones del contrato, tienen que entender que en el contrato hay una cooperación entre unos y otros. Los dos extremos negociales estamos en una cooperación, no en un enfrentamiento. Cuando usted necesita ir a la Universidad del Sinubo el próximo año, el próximo semestre, si todo sale bien, todos nos encontremos allá y nos conozcamos personalmente.
usted necesita transportarse, porque es que si se va a pie, con el delicioso calor que a veces hace aquí en Montería, pues usted llega deshidratado, entonces necesita a alguien que lo transporte, ya sea el mototaxista, ya sea el Uber, ya sea el taxista, ya sea, no sé, el de la metro, yo le digo el bus, el de la metro. Entonces, ¿cuáles son sus necesidades? Dirigirse hacia la Universidad SINU. ¿Cuáles son las necesidades del señor? Conseguir recursos, porque la necesidad del señor no es manejar, ese es un trabajo. Entonces, cuando usted para al del mototaxi o el de la metro, cada uno tiene intereses diferentes, pero que en un momento entran en un choque y se unen. Su interés es llegar a la Universidad del SINU, el de interés del conductor es recibir dinero. Cuando entienden esas dos necesidades, pues se complementan y se apoyan. Usted le entrega el dinero al señor para que lo transporte y el señor lo lleva a su destino. Si ven que ustedes no están en una contienda, que de pronto se agarren en el camino por alguna situación, o se enfrenten en el camino por una situación totalmente diferente a la del negocio jurídico, es una situación pues anormal. Pero la parte normal es que él cumple y lo lleva a su destino, y cuando lo lleve a su destino, usted le pague. Y ya, él se va con su plata y usted llegó a la universidad. Entonces, no solamente es esa satisfacción de necesidades, sino que también el contrato o el negocio, sigamos con la palabra negocio jurídico. El negocio jurídico lo que busca es prevenir ese desequilibrio económico y social, incluso evita abusos por parte de una de las personas. Ejemplo, cuando usted vende una casa, un inmueble, la ley dice que usted no puede cobrar o no puede vender ese nombre, el inmueble, por más del doble del precio real. Porque es que si no se genera la lesión enorme. O la otra parte, usted no puede recibir menos de la mitad del precio, porque también se llama una lesión enorme. La primera frente al comprador y la segunda frente al vendedor. Me dicen, hombre, pero yo puedo vender mi inmueble en el precio que yo quiera. Sí, es cierto. Lo que pasa es que cuando se vea esa situación, el código supone, cuando hablo de supone, se entiende entonces que hay una presunción que usted está siendo obligado. Es decir, usted está siendo obligado a comprar el inmueble al doble del precio, o que usted está obligado a venderlo a menos de la mitad del precio. Entonces yo lo alerto y advierto esa circunstancia y pongo las condiciones. Otra situación, porque es que si usted libera el precio de los inmuebles, eventualmente muchas personas no puedan acceder a él. Yo estoy viendo aquí en Montería una circunstancia bastante interesante que está afectando a muchas personas. Y es la siguiente, que en los barrios del sur o la de la periferia, diferente aquí al centro, inicialmente eran haciendas en donde los hacendados empezaron a lotear, es decir, desenglobaron y empezaron a establecer pequeños lotes para la venta. Algunos lo hicieron pues para apoyar a algunas personas de menores recursos, que eran muy pobres, y entonces les vendían lotes. Otros lo hicieron solamente por negocio, entonces cada lote lo vendían a 10 millones, 12 millones, 15 millones. Lotes relativamente económicos para que las personas se edificaran ahí. Pero ¿qué sucedió? Que como se expandió Montería, hubo ciertos lugares que fueron muy atractivos, no solamente para la gente humilde, sino para todas las personas. Entonces, personas con capacidad económica mucho mayor, posterior a que estas personas de menores recursos edificaron, empezaron a comprar por ahí cerquita. Y compraron lotes y edificaron unas casas bastante grandes, bonitas, lujosas. Trajo como consecuencia
que el estrato subiera o que otras personas fueran desplazadas de ahí. Es aquí donde el Código Civil, cuando advierte la compra de esas viviendas a costos muy baratos, pues establece sus dudas y dice, bueno, algo pasó aquí. ¿Cómo así que esta persona está vendiendo este inmueble en un precio que se vuelve un precio irrisorio? Aquí pasa algo. Entonces entra a verificar esas circunstancias para determinar si la venta del inmueble fue con la voluntad negocial libre o está por allá viciada en alguna parte. Entonces, esa es la función social económica, la función social del contrato. De prevenir, de guardar ese patrimonio de las personas. Pero también surge una función económica, que es la que más nos interesa a nosotros, o la que más disfrutamos nosotros, que es ese traslado de bienes y servicios de una parte a otra. Entonces, el negocio jurídico lo que busca es que yo me enriquezca. ¿Cómo me enriquezco? Comprando ropa, comprando zapatos, comprando algunas alhajas, algunas joyas, gastando mi dinero. Y al gastar mi dinero, al circular el dinero a través del negocio jurídico, esa persona que lo vende puede también traer y beneficiarse de esa circunstancia porque puede mejorar su calidad de vida. Entonces, tienen que entender que el negocio jurídico tiene esa importancia en la sociedad mucho más que otras circunstancias. ¿Por qué? O más bien, mucho mejor que otras figuras jurídicas. ¿Por qué? Porque nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida, para satisfacer nuestras necesidades, para intercambiar la riqueza. Y ese es el fin real del negocio jurídico. Por eso es que, como lo dijo José Julián, lo importante aquí es cumplir con las obligaciones pactadas, cumplir con el objeto del contrato. Porque si nosotros no cumplimos con el objeto del contrato, se nos truncan esos intereses personales que nosotros tenemos. Ahora bien, el negocio jurídico, además de esas dos principales funciones, la función económica y la función social, tiene otras funciones que son muy importantes y que van intrínsecas dentro de las dos anteriores. ¿El negocio jurídico para qué sirve? El negocio jurídico sirve para el cambio. ¿El cambio de qué? Transmitir el dominio de un bien de una persona a otra. A través del negocio jurídico es que nosotros obtenemos los requisitos. Allá que ustedes acuérdense en sus clases de bienes, obtenemos el modo, que es la tradición, para adquirir el dominio de las cosas, para decir yo soy el dueño. Entonces, la función de cambio es para determinar la propiedad o poder intercambiar esos bienes y servicios. La función de crédito, el contrato nos sirve para generar créditos a nuestro favor. ¿Qué significa eso? Que en el contrato podemos establecer la obligación o nos pueden prestar dinero y nosotros garantizamos el préstamo de ese dinero con más dinero o con otros bienes. Entonces, la función crediticia del contrato permite que nosotros podamos acceder a algunos bienes y servicios que pues de manera ordinaria no lo podríamos hacer. Digo extraordinarias porque cuando nosotros sacamos un crédito no utilizamos nuestro patrimonio, sino el patrimonio de otro. Aunque ese patrimonio cuando nos transmiten, si se acuerdan de la figura de la tradición, cuando a mí me entregan ese dinero, ese patrimonio desaparece para esa persona que me lo entrega e ingresa a mi patrimonio. Y la obligación es devolver un quantum igual más los intereses de ese préstamo. Funciones de garantía. A ver, ¿de qué forma el contrato puede ser generar una garantía? Vámonos con José Ángel Gutiérrez. José Ángel,
Dígame, profesor. El contrato, ¿cómo podemos lo ver como una función de garantía? ¿Por qué es una garantía? Contrato. Porque la parte vinculada está obligada a cumplir y hacer o no hacer con... No, esa es la esencia del contrato. Veamos cuál es un contrato de garantía. ¿O qué significa que el contrato pueda ser ejercido como una garantía? Pues es que José Ángel, a través de nosotros de un contrato podamos garantizar el cumplimiento de otro contrato. Deme un ejemplo. A través de un contrato podemos garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en otro contrato. ¿Qué significa eso? Un momento, profesor. Un contrato de garantía de prenda. Ok, ¿qué significa eso? Explíquemelo. Que asegura que se cumplirá el pago de una deuda. En este caso, se deja un bien mueble como prenda. Muy bien. Para garantizar el pago de una obligación. ¿Sí ven? Yo no utilizo el mismo contrato, sino utilizo otro contrato para cumplir la ejecución de otro. No solamente pasa con la prenda, la hipoteca. La hipoteca es el negocio jurídico que garantiza mucho mejor la obligación. Entonces, yo suscribo el contrato de compraventa de un inmueble. Si bien es cierto, la cláusula de hipoteca está dentro del contrato de compraventa, no es el contrato de hipoteca. Se tiene que suscribir otro documento. Entonces, el contrato de compraventa dice, Daniel le vende a José Ángel un inmueble y José Ángel se compromete a pagarle el precio. Pero José Ángel, como no tiene la plata, va y habla con un banco y le dice, présteme plata, y el banco le dice, yo se la presto. Ah, bueno, yo se la presto, pero usted me firma un contrato de hipoteca en donde a través de ese bien que usted va a comprar se garantiza la plata que yo le voy a prestar. Son dos contratos diferentes. Una cosa es el negocio jurídico que yo tengo con usted y otra es el negocio jurídico que usted tiene con el banco que va a garantizar el cumplimiento de esa compraventa. ¿Vale? Y más adelante se van a dar cuenta que dentro del contrato de compraventa ya hay una cláusula que se llama cláusula hipoteca, en donde con la hipoteca, en esa cláusula se dice que el hipotecante o el comprador, en este caso, para garantizar el pago, suscribirá una hipoteca o adquirirá un préstamo con un banco, y en la cual se genera una hipoteca. Entonces, el hecho de que esté la cláusula dentro del contrato no significa que haya un contrato dentro del otro contrato, pero puede presentarse varias circunstancias que sí, y eso lo vamos a ver más adelante. Significa es que con esa cláusula está usted obligando a la persona que suscribe otro contrato para garantizar el pago. Pues también existen otros contratos o otros tipos de funciones, que es el de custodia, que en este caso sería el de depósito o en el de guarda de cosas, en el cual una persona que no está en la capacidad de cuidar algo, se lo pone a disposición de otra persona para que se lo cuide con la obligación de reintegrarle la cosa. Y si no lo reintegra, de pagar el precio. Y otra cosa, si la persona abandona las cosas, pues el guardador o el depositario puede disponer de esas cosas. Entonces ahí se establecen las reglas frente al depósito. Tenemos también los contratos de previsión, en donde lo que se busca es que a través de un negocio jurídico se prevengan ciertas circunstancias del diario vivir de las personas. Entonces aquí podemos meter los contratos de seguro o de aseguramiento,
los que ustedes tienen en sus vehículos o en sus motos, en donde en el evento en que se presente una circunstancia que afecte su patrimonio, pues sale el seguro a garantizar ese patrimonio que ustedes pudieron o están en peligro de perder. El contrato, a través del contrato, ustedes que ahora están en séptimo semestre y ya están viendo consultorio jurídico, y los que están viendo mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues la conciliación es un contrato, es una disposición de voluntades, en donde ustedes se comprometen a hacer algo. Entonces, a través del contrato, no solamente yo corrijo ciertas irregularidades, sino puedo cambiar las obligaciones. Es decir, si antes yo me obligaba a pagar una pared, ahora ya no la pinto, sino la voy a remodelar, o ya no hago una pared, sino vendo una casa. Entonces, modifico mi voluntad negocial. Entonces, el contrato nos sirve como conciliador. ¿Por qué? Porque eventualmente no puedo cumplir, y si cumplo usted me demanda. Entonces, yo prefiero que usted no me demanda, sino darle otra opción para que usted quede satisfecho en sus necesidades. Y uno de los más interesantes y que ustedes me imagino que ya lo vieron en su materia de contratos de derecho comercial o de derecho societario, son esa función de generar estabilidad, de crear uniones entre personas que buscan la explotación de un mismo fin. Estos son los contratos de colaboración o los contratos de asociación, o en palabras de derecho societario son las sociedades. Entonces, a través de un contrato, de un negocio jurídico, yo puedo regular esas necesidades de colaboración entre unos y otros, donde yo no cumplo ciertas condiciones, pero otro cumple las que yo necesito, y viceversa. Entonces, nos asociamos bajo una figura jurídica, llámele SAS, limitada, comandita, aunque esas ya desaparecieron prácticamente con las salas de responsabilidad, llámela como ustedes quieran. También otra forma, propiedad horizontal, es una forma de cooperación del contrato de propiedad horizontal, del reglamento de propiedad horizontal. Otra forma de colaboración, el matrimonio, el contrato de matrimonio. Otra forma de colaboración, los contratos sindicales o las organizaciones sindicales, es una forma de contrato, de asociación. Entonces, si están dando cuenta, el contrato permea absolutamente todas nuestras relaciones jurídicas. Todas. Todo lo que hagamos en el día está lleno de contratos. En este momento nosotros estamos ejecutando un contrato, que es el contrato de aprendizaje. Ustedes pagaron una plata, no a mí, sino a la universidad, y la universidad está buscando la forma de enseñarles. ¿Para qué? Para salir como abogados. En el momento en que ustedes están utilizando el celular para comunicarse, están desarrollando una actividad contractual. ¿Con quién? Con el operador de servicio de comunicaciones que ustedes contrataron. En el momento en que ustedes llaman a una persona para ofrecerle algún servicio, están generando un contrato. Cuando se suben al bus, un contrato, al mototaxista, un contrato. Pueden ser verbales, pueden ser escritos. Incluso, se los voy siendo un poco exagerado y de algo de ya extralimitándome a la influencia del contrato. El hecho de que ustedes se relacionen en noviazgo con otra persona, están generando un contrato todos los días. Cuando ustedes no cumplen con esa fidelidad que disponen los dos extremos, están incumpliendo un contrato, que en algunos momentos puede decirse que es un precontrato, porque eventualmente pueden terminar las relaciones de buena manera o mala manera, pero si las terminan de buena manera pasan al siguiente nivel, que es el contrato de matrimonio. Entonces, tienen que tener en cuenta esas circunstancias para entender qué es el contrato. Y aquí les traigo una definición que me llamó la atención de unos escritores, y dice: ¿qué es la función económica y social del contrato?
Es el instrumento que la sociedad, porque no fue la ley natural, la sociedad creó y otorga con reconocimiento legal, por eso la palabra del pacta es un sermón, a los particulares para que ellos dispongan de sus propios intereses en la satisfacción de sus necesidades. ¿Cuáles necesidades? La que usted quiera. La necesidad suya es diferente a la del otro, pero son sus necesidades. Mediante el intercambio y la aglutinación de servicios y productos. Intercambio y aglutinación de servicios y productos. Entonces, ¿ya entendieron para qué sirve un contrato? Cielo no. Busquemos a Suani Pérez, Suani Saray Pérez. Presente. Suani. No la oigo. Suani. A la 1, a las 2. Ah, ok, presente. Entonces, Suani, ¿entendió para qué sirve un contrato? Bueno, Suani no la estoy oyendo, entonces supongo que se fue de clase. Entonces ya tiene falla. Entonces vámonos. Ahora sí, Suani. Oye, qué interesante esta situación que cuando uno les dice que hay falla y se aparecen. Suani, entonces entendió para qué sirve el contrato. Dígame, ¿para qué sirve el contrato, Suani? Profesor, pues para que ambas partes cumplan, ¿no? Olvídese esa palabra partes aquí en mi clase. Cuando hablemos de contrato no vamos a hablar de partes. Bueno. Bueno, pues, ¿para qué sirve el contrato, Suani? O más bien, no, eso ya lo dije. ¿Cuál es la función económica y social del contrato, según sus palabras? ¿Para qué sirve el contrato? Para que ellos dispongan de sus propios intereses, profesor. En la satisfacción de sus necesidades. Muy bien. Básicamente es eso. Y ojo, y no se te olvide que como tiene una función económica, sobre todo una función social, eso es lo más importante, una función social. El contrato es de obligatorio cumplimiento. Muy bien, que no se le olvide. Entonces, por tener una función social, el contrato es de obligatorio cumplimiento. Muy bien, creo que tenemos claras esta situación. Listo. Teniendo en cuenta eso, ya vamos a acabar la clase porque pues ya es justo y necesario. Vamos a mirar aquí una cosa antes para que ustedes vayan adelantándose en el tema. Profesor. Señor. Usted dice que no se decide partes, sino extremos negociales, ¿cierto? ¿Cómo, Pedro Luis? Usted dice que no es partes, sino extremos negociales, ¿cierto? Lo que pasa es que, no, o sea, a mí me gusta que la palabra partes no me gusta utilizarla en materia contractual, porque cuando usted habla de partes está hablando de una confrontación, ¿sí? Digamos que es para que entiendan esa génesis del contrato. Si ustedes quieren utilizar la palabra partes, utilícenla. En los contratos cualquiera que ustedes, miren, entren a Google y denle contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, contrato de comodato. Y van a aparecer ahí parte comodantante y parte comodataria, parte vendedor y parte comprador. No hay problema. Lo que pasa es que yo quiero darles a entender a ustedes que no es bueno utilizar la palabra parte porque no estamos en una confrontación. Cuando nosotros estamos en un negocio jurídico, estamos en una colaboración. ¿Listo? Nos estamos colaborando. Usted va a satisfacer mis necesidades y yo voy a satisfacer las suyas. ¿Entendido? Ok. Pero si ustedes quieren utilizar la palabra partes en cualquier otro lado, pues háganlo. Sino que es que les recuerdo lo que dice el 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Contratantes.
espere, y le voy a poner, espere y le digo dónde. Le voy a encontrar una parte, un artículo del código donde habla de las palabras partes. Mire, otro artículo, 1609. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes, el código habla de los contratantes, no habla de partes, pero aquí hay un pedazo donde habla de las partes. Bueno, se lo quedo viendo porque no lo encontré y no los quiero detener más aquí. Créame que en el momento en que estemos desarrollando el tema de los contratos, vamos a utilizar, mira aquí, artículo 1740 para que vean que no es mentira. De la nulidad y la rescisión. Cuando estamos hablando de la nulidad y la rescisión de un contrato es porque hubo un conflicto, es decir, porque el contrato venía viciado, porque venía con un daño, y dice el artículo 1740. Es nulo todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. ¿Sí ve que ahí sí lo diferencia? O estado de las partes. En cambio, cuando nos define qué es contrato y nos define cómo deben ejecutarse los contratos, habla de contraparte, de contratantes, para darles ese estatus de colaboración y no de confrontación. ¿Vale, chicos? Pero si quieren utilizar la palabra contratos, pues partes, pues úsenla. ¿Vale? Listo. Nosotros empezamos en esta parte etimológica. Pues a mí me gustaría que utilizaran esa para darle más caché a la materia, ¿no? Utilicemos la palabra contratantes, extremos negociales. Suena más bonito. Como ya terminamos en la parte etimológica, o sea, la primera parte los estaba introduciendo a la materia de los negocios, ahora sí van a ustedes a meterse en lo que ustedes vinieron a aprender, a lo que querían aprender en esta materia. Y por eso es que están aquí, que es la clasificación de los contratos. Entonces, ustedes van a mirar para la siguiente clase, van a empezar a ojear, solamente ojear, para que cuando yo empiece a hablar sea mucho más fácil de entender el tema. Vamos a empezar a mirar el artículo 1496. Vamos a empezar a mirar desde el artículo 1495 hasta el artículo 1500, solo los van a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos. Artículo 1495 al artículo 1500. Para entender cómo se clasifican los contratos. Entonces ahí vamos a ver cuáles son unilaterales, qué significa sinalagmáticos, qué significa que sean gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, consensuales, solemnes o reales. ¿Vale? Y nos metemos ahora sí de lleno a nuestra materia. Entonces los que quieran tomar un pantallazo aquí de la diapositiva, pues están en plena libertad de hacer. No obstante, yo les digo que estas diapositivas están cargadas en Canvas y ustedes tienen acceso a ellas porque este es material de clase de ustedes, para que estén tranquilos, pueden consultarlo. También les recuerdo que ¿está qué? Ay, no, ya me acordé. Se me iba a ir una cosa sin decirles. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, como ya antes de que para que ustedes complementen la información que les acabo de dar, en Canvas, ustedes van a entrar a donde dice tema 2 y está lo que explicamos la clase de hoy. Están las diapositivas que yo les expliqué de la función social y económica del contrato. Y además hay 2 lecturas más que necesito que las lean para la próxima clase. La lectura que se llama Análisis Económico del Contrato, escrito es un artículo pequeñito, son como 8 páginas nomás. Análisis Económico del Contrato, escrito por la señora o la abogada Marcela Anzola. Y además van a leer también un artículo pequeñito que se llama La naturaleza social y económica del contrato.
Entonces, ustedes van ese está escrito por el señor Luis Carlos Plata, son 10 páginas, letra grande, entonces eso van a tener que leer, ¿vale, muchachos? ¿Entendido? Angie, ¿entendido? Sí, profe, claro que sí. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, entonces ya vamos con 3 lecturas. Ya leímos el derecho de los contratos por Fabricio Mantilla y la segunda lectura es el análisis económico del contrato y la tercera lectura la naturaleza social y económica del contrato. Entonces esas 3 lecturas para el jueves. Entonces un abrazo chicos y nos vemos el jueves. Profesor. Señora. Profesor. Señora. Lo que pasa es que al inicio de la clase yo alcancé a poner presente en el chat, pero cuando la lista Hola, se me fue el Wi-Fi. Cielo, por favor, trate de llegar mucho más puntual, ¿vale? Bueno, sí, profesor, está bien. Lo posible. ¿Quién más? ¿Cómo hago para recuperar la nota que ya tiene cada uno? No puedo recuperarme esa nota. Déjeme pensarlo. ¿Listo? Obviamente no puede ser con la misma actividad que hicieron sus compañeros, sino tendría que hacer otra actividad, ¿vale? Ahí miramos. Andrés, ¿listo? Profe, una pregunta.